Nunca imaginé que compartiría algo tan personal por internet, pero últimamente siento que necesito sacar esto de adentro. Me llamo Geralda, tengo 73 años, y hasta hace poco sentía que había dejado de ser yo. Pasé casi toda mi vida en Zaragoza, donde viví en una casa modesta pero llena de recuerdos junto a mi esposo Osvaldo. Estuvimos casados durante 48 años. Él era mi compañero de todo, mi rutina, mi apoyo, mi calma. Cuando falleció, una parte de mí se apagó con él. Al principio, todo era un torbellino de papeles, visitas, flores, pésames. Luego vino el silencio pesado del comedor sin su taza, del baño sin su toalla, del pasillo sin sus pasos. Me levantaba todos los días sin saber muy bien para qué. Preparaba café, regaba las plantas, barría un poco, me sentaba frente al televisor con el volumen bajo. A veces me sorprendía llamándolo sin darme cuenta, como si fuera a aparecer en la cocina preguntando por el desayuno. Mis hijos me llamaban seguido, especialmente Luciana, que vive en Madrid. Me preguntaba si había comido, si estaba tomando los medicamentos. Yo decía que sí, siempre con voz tranquila, para no preocuparla, pero por dentro, me sentía vacía. Un día, le conté que me había resbalado en el baño. No fue nada grave, pero fue suficiente para que ella insistiera: mamá, ven a vivir con nosotros. No quiero que estés sola. Acepté casi sin pensarlo, no porque quisiera dejar mi casa, sino porque en ese momento me pareció una salida al pozo en el que estaba. Todos me dijeron que era lo mejor. El médico estuvo de acuerdo, mis vecinos me abrazaron deseándome suerte. Incluso mi hijo mayor, que aún vive en Zaragoza, me animó: estarás acompañada, mamá, y más segura. Empecé a empacar lo esencial. Vendí la casa con rapidez, sin despedirme bien de las paredes, los muebles, los rincones donde había vivido tantos momentos. Solo me llevé algunas fotos, mi ropa, unos libros y mi máquina de coser, que siempre fue como una extensión de mis manos. Recuerdo que, mientras cerraba la puerta por última vez, sentí una mezcla rara de alivio y miedo, como si supiera que algo iba a cambiar para siempre. Cuando llegué a Madrid, me recibieron con sonrisas, abrazos y un cuarto pequeño al fondo de la casa que antes era la oficina de mi yerno. Lo habían acondicionado para mí: cama nueva, armario, una repisa con flores de plástico. Les agradecí, de verdad. Se notaba que habían hecho el esfuerzo, pero cuando entré, noté que no había ventanas, solo una claraboya por donde apenas pasaba la luz. El aire era espeso y olía a pintura fresca. Me senté en la cama y sentí que todo me era ajeno. Me repetí a mí misma que debía estar agradecida, que era lo correcto, que estaba haciendo lo mejor para todos. Pero una parte de mí, callada, ya empezaba a sentirse fuera de lugar. Esa parte que después me iba a gritar muy fuerte, aunque en ese momento solo susurrara. Los primeros días fueron tranquilos. Luciana se esmeraba en hacerme sentir incluida, me pedía que la acompañara al mercado, me invitaba a sentarme con ellos a ver películas, incluso me preguntaba qué quería cenar. Los niños estaban felices. Me abrazaban cuando llegaban del colegio y me decían que estaban contentos de tenerme allí. Yo también intentaba convencerme de que todo iba a salir bien. Me despertaba temprano, ayudaba en lo que podía, y al final del día, aunque cansada, pensaba que quizás era solo cuestión de adaptación. Pero poco a poco, lo que empezó como una colaboración se volvió rutina, y lo que parecía cariño comenzó a sentirse como dependencia. Cada día me pedían algo más, con naturalidad, sin maldad, pero sin pausa, y yo decía que sí, porque no quería ser un estorbo, porque así nos enseñaron a las madres, a no molestar. Un día, Luciana me preguntó si podía hacer el almuerzo porque tenía una reunión. Dije que sí. Al siguiente, me pidió que preparara la merienda para los niños. También dije que sí. En una semana, ya estaba cocinando todos los días.
No me lo ordenaron, pero se esperaba. No lo reclamaban, pero lo asumían. Cuando me di cuenta, estaba comprando las verduras, pelando las papas, fregando los platos y organizando las loncheras. No es que no supiera hacerlo, siempre me gustó cocinar, pero lo que dolía no era el acto, sino la transformación invisible. De invitada pasé a ser parte del engranaje doméstico, y nadie lo notó, o peor, sí lo notaron, pero lo tomaron como natural. Yo empecé a callar, porque hablar era incómodo, y porque en esa casa ya no sabía muy bien cuál era mi lugar. Recuerdo una mañana en particular, me había levantado antes que todos, como de costumbre, y estaba preparando el desayuno. Mientras servía el café, Luciana se acercó y me dijo con una sonrisa, «Qué bueno que estás aquí, mamá. Ahora sí puedo aceptar ese viaje de trabajo que había pospuesto». No fue una petición, fue una afirmación. Daba por hecho que me quedaría con los niños, que asumiría todo, y lo hice. Claro, durante 3 días, me ocupé de todo. Despertarlos, vestirlos, llevarlos al colegio, preparar las comidas, revisar los deberes, acostarlos. Al final de la jornada, me sentaba en la cama con las piernas hinchadas y la espalda adolorida, mirando al techo sin poder dormir. Me sentía útil, sí, pero no valorada, y entre ser útil y ser querida, hay una distancia enorme que nadie parece notar cuando eres una mujer mayor. Las semanas pasaban y yo ya ni siquiera pensaba en mí. Mi día comenzaba con la alarma del despertador y terminaba con el sonido del lavavajillas. Mi tiempo libre desapareció. Ya no leía, no salía a caminar, ni siquiera me daba cuenta si era lunes o viernes. Un día comenté durante la cena que Julia pasaba demasiado tiempo con el móvil. Roberto, mi yerno, me miró y dijo con cortesía forzada, «Cada familia tiene su forma de educar, ¿verdad, señora Geralda?» Me sentí como una intrusa, como si, a pesar de todo lo que hacía, mi voz no tuviera espacio. Luciana reforzó el comentario con una sonrisa tensa y un sí, mamá. Los tiempos han cambiado. Esa noche, al cerrar la puerta de mi cuarto, me senté al borde de la cama y sentí una punzada en el pecho. No era dolor físico, era el vacío de no sentirse vista, ni escuchada. Mi cuarto se volvió un reflejo de lo que sentía por dentro, reducido, encerrado, silencioso. Durante el día, apenas entraba luz por la claraboya, y por las noches se volvía un horno sin ventilación. No tenía ventana para mirar el cielo, ni cortinas para correr, solo paredes blancas, una cama de madera clara y un armario donde colgaban mis cosas, pero donde yo no me sentía colgada en absoluto. A veces me quedaba ahí más tiempo del necesario solo para no cruzarme con nadie, no por molestia, sino por cansancio emocional. Estaba agotada de escuchar sin ser escuchada, de estar disponible sin ser tenida en cuenta. Me movía por la casa como una sombra funcional, siempre al margen, siempre lista, pero nunca protagonista de mi propia vida. Empecé a sentir que el tiempo pasaba diferente. Los días se me hacían largos, pero los meses volaban. Perdía la noción de los fines de semana, porque para mí no había diferencia. Las tareas eran las mismas: cocinar, limpiar, cuidar. Una noche, después de preparar una cena grande porque venían unos amigos de Roberto, me pidieron si podía limpiar el baño de visitas antes de que llegaran. No fue con mala intención, lo sé, pero me dolió. Estaba ahí, en la cocina, haciendo brigadeiros, una receta que siempre hacía para mis nietos, y me sentí desplazada a un rol que no elegí. No dije nada, terminé la limpieza, serví la comida, lavé los platos, y esa noche, ya sola, me senté en el suelo de mi cuarto y lloré. Lloré por lo que era, por lo que fui, y por lo que sentía que estaba perdiendo sin que nadie lo notara. Me acordé de quién era antes. No hace tanto tiempo, yo era la profesora Geralda, la que organizaba bingos en la parroquia, la que tenía el jardín más bonito de la cuadra,
la que daba clases de alfabetización en el centro comunitario y discutía libros con otras mujeres los jueves por la tarde. Yo tenía voz, ideas, humor, planes. No era solo madre ni solo abuela, era una mujer con vida propia, pero en esa casa, todo eso se fue apagando sin que nadie lo advirtiera. Nadie me preguntaba qué pensaba, qué deseaba, qué opinaba, solo se me necesitaba, y mientras más disponible me mostraba, más desaparecía, porque cuando una mujer mayor se entrega entera, el mundo deja de verla como persona y empieza a verla como herramienta. Lo más duro no era la rutina, ni el cansancio, ni siquiera el encierro en ese cuarto sin ventana. Lo más duro era esa sensación de estar viva sin estar presente, como si respirara, pero no habitara, como si estuviera prestando mi cuerpo, mi tiempo y mis manos, pero nadie quisiera saber qué había detrás de mi mirada. Una tarde, mientras servía la merienda, escuché a Luciana hablando con una amiga por teléfono. Estaba en altavoz. Dijo algo como, mi mamá vive con nosotros. Es una bendición. Cuida de todo. Los niños la adoran. Nuestra vida es mucho más fácil con ella aquí. Me quedé congelada. No me dolía que me viera como útil. Me dolía que eso fuera lo único que veía. Me había convertido en una especie de ángel de la casa, sin rostro, sin historia, sin espacio propio. Y en ese momento entendí que si yo no hacía algo, iba a terminar el resto de mis días como una presencia funcional. Nada más. Esa misma noche, ya acostada, pensé en mi casa de Zaragoza, en el sillón junto a la ventana, donde me sentaba a leer con una manta en las piernas, en la cocina pequeña pero mía, donde los utensilios tenían su sitio y el tiempo su ritmo, en el ruido de la calle al anochecer, en los vecinos saludando desde la acera. Me di cuenta de que no echaba de menos solo el lugar, sino lo que representaba autonomía. Ahí, yo decidía cuándo barrer, cuándo cocinar, cuándo dormir. En Madrid, en cambio, sentía que estaba viviendo una vida prestada, donde mis elecciones ya no contaban, y por primera vez, pensé seriamente en la posibilidad de volver. No sabía cómo, no tenía un plan, solo sabía que así como estaba, ya no quería seguir. El detonante llegó unos días después. Estaba en la cocina, revolviendo una sopa, cuando sonó el teléfono. Era Carmen, mi vieja compañera del centro comunitario. Me saludó con entusiasmo, pero enseguida bajó la voz para darme una noticia. Don Benito, uno de mis exalumnos, había fallecido. Él era un hombre mayor que llegó a clase sin saber leer, con la vergüenza pegada a los huesos. Recuerdo cómo se emocionó el día que pudo leer una frase entera por sí solo. Carmen me dijo que antes de morir, él pidió que me llamaran para agradecerme, que había dicho que gracias a mí se sentía una persona completa. Me quedé helada, con el cucharón en la mano y los ojos llenos de lágrimas. Esa frase, dicha desde el otro lado de la vida, me golpeó como una sacudida. Yo también había sido alguien que cambiaba vidas. ¿Qué estaba haciendo ahora? ¿Lavando platos y recogiendo juguetes en silencio? No, no podía quedarme ahí. Algo tenía que cambiar, y tenía que ser pronto. Esa noche no dormí. Me senté en la cama durante horas, con la carta de Carmen en la mano, mirando el techo blanco y liso como si fuera una página vacía. No paraba de pensar en lo que había dicho Benito, en cómo un gesto tan simple, enseñar a leer, le había devuelto la dignidad a un hombre de 60 y tantos años. Y yo, que había hecho eso tantas veces, que había visto tantas transformaciones, ahora no podía ni decidir a qué hora dormir. Pensé en cómo me había dejado absorber, cómo me fui apagando poco a poco. No fue de golpe, fue lento, silencioso, casi amable, como una puerta que se va cerrando sin que lo notes, hasta que estás encerrada y no sabes cuándo fue que perdiste la llave. Al día siguiente, mientras esperaba a Pedrito en la puerta del colegio, me senté en una banca del parque. Hacía calor, pero el viento era suave. Miré a los niños jugando y me pregunté,
¿Cuántos años me quedan con energía, con cuerpo, con ganas? 5, 10 si tengo suerte, voy a pasar esos años siendo una sombra útil, un nombre secundario en la vida de otros. La respuesta se formó sola, no. Decidí ahí mismo que quería volver a Zaragoza. No sabía cómo iba a decírselo a Luciana ni cómo iba a organizarlo todo. Pero por primera vez en meses sentí claridad. Volver a casa no era un capricho, era una necesidad vital, y si no lo hacía pronto, me iba a perder para siempre dentro de ese cuarto sin ventana, y de esa vida sin nombre. Esa misma tarde, al regresar a casa con Pedrito, respiré hondo antes de entrar. Estaba nerviosa, pero decidida. Encontré a Luciana frente al ordenador, como siempre, concentrada en sus reuniones. Me acerqué despacio y le dije, necesito hablar contigo. Sin levantar la vista, respondió, dímelo rápido, que en 10 minutos tengo otra llamada. Sentí una punzada en el pecho, pero no me detuve. Quiero volver a Zaragoza. Ahí sí levantó la vista. Miró con los ojos entrecerrados, como si no entendiera las palabras. ¿Cómo que volver? ¿Pasó algo? ¿Te hizo algo, Roberto? ¿Estás enferma? Negué con la cabeza. No es eso, es que ya no soy yo aquí. Necesito mi espacio, mi vida, volver a ser quien era. Su expresión cambió de sorpresa a incredulidad, y luego a molestia, y ahí empezó todo. Durante los días siguientes, Luciana hizo todo lo posible para hacerme cambiar de idea. Primero me recordó todo lo que habían hecho por mí, el cuarto, los muebles nuevos, el esfuerzo de integrarme. Luego vino la culpa, mamá. ¿Cómo puedes hacernos esto? Las niñas te adoran. Pedrito pregunta si hizo algo mal. Cada palabra era un golpe. Me encerraba en mi cuarto para no llorar delante de ellos. Me dolía el alma, pero también sabía que si cedía ahora, nunca más tendría fuerzas para intentarlo otra vez. Roberto también quiso hablar conmigo. Me dijo que me consideraban parte de la familia, que sin mí la casa no funcionaba igual. Lo decía con buena intención, pero lo que yo escuchaba era otra cosa. Sin mí, ellos tendrían que reorganizarse. Yo era conveniente, no querida, no libre, conveniente, y eso me dolía más que cualquier reproche. Mi hermana también se enteró y me llamó desde Zaragoza. Pensé que al menos ella lo entendería, pero no. Geralda, estás loca. ¿Cómo vas a vivir sola a tu edad? ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te caes de nuevo? Su voz era dura, cargada de miedo y juicio. Intenté explicarle que vivir sola no era lo que me daba miedo. Lo que me asustaba era quedarme ahí, apagándome, perdiendo mi identidad poco a poco, sin que nadie lo notara. Le dije que había estado deprimida. Sí, pero no por estar sola, sino por haber perdido a Osvaldo. Son cosas distintas, pero ella no quiso entender. Como muchos, prefería imaginar tragedias futuras antes que aceptar la realidad dolorosa del presente, y eso me hizo sentir más sola aún. Una noche, escuché sin querer una conversación entre Luciana y Roberto. Estaban en la sala. Creían que yo ya dormía. Ella decía que no sabía qué hacer conmigo, que últimamente estaba extraña, obstinada, que hablaba raro. Roberto respondió, tal vez está empezando a tener problemas de la cabeza. Mi abuela también se puso así al final. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿De verdad estaban pensando que estaba perdiendo la razón solo por querer vivir sola? ¿Por querer tomar decisiones propias? Me metí en la cama sin hacer ruido, pero esa noche no pegué un ojo, y al amanecer, con el primer rayo de sol que entró por la claraboya, lo supe con certeza, ya no iba a pedir permiso, iba a actuar, porque si no lo hacía ahora, probablemente nunca más tendría la oportunidad. Esa mañana, mientras todos estaban fuera, Luciana en una reunión externa, Roberto en el trabajo, los niños en la escuela, agarré mi libreta de direcciones y marqué el número de una inmobiliaria en Zaragoza. Buenos días, estoy buscando un piso pequeño, de una habitación. Lo necesito cuanto antes. La voz del otro lado
Fue amable, tomaron mis datos, me prometieron devolver la llamada en breve. Cuando colgué, me temblaban las manos, pero sentí algo que no sentía hacía mucho, esperanza. Esa misma tarde, llamé a Marcos, mi hijo. No te estoy pidiendo opinión, hijo. La decisión ya está tomada. Solo necesito que me ayudes a encontrar un sitio tranquilo. Se quedó callado unos segundos, sorprendido por mi tono firme. Luego respondió: Vale, mamá, te voy a ayudar. En 3 días, me envió fotos de 2 apartamentos. Elegí uno pequeño, en una calle que conocía bien, cerca del centro y del mercado. No era lujoso, pero tenía lo más importante para mí en ese momento, una ventana grande con vista al cielo. Cuando le conté a Luciana que ya lo había alquilado, se quedó pálida. ¿Hiciste todo esto sin consultarme? Me miró como si la hubiera traicionado, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Tengo 73 años. No necesito permiso para decidir dónde quiero pasar los años que me quedan. Me fui a dormir esa noche sabiendo que el proceso no sería fácil, pero que algo en mí se había despertado, una parte que durante meses había estado dormida bajo la rutina, la culpa y el miedo, y ahora, por fin, respiraba. En los días siguientes, la tensión en casa se volvió más densa. Luciana apenas me hablaba, Roberto caminaba como pisando cáscaras de huevo, y los niños, sin entender del todo, me miraban con preguntas silenciosas. Yo hacía todo con normalidad, cocinaba, limpiaba, los ayudaba con las tareas. Pero dentro de mí, ya no estaba ahí. Mi mente ya paseaba por las calles de Zaragoza, ya organizaba mis horarios, ya colgaba cortinas imaginarias en el nuevo piso. Una noche, mientras preparaba la cena, Julia se acercó y me abrazó fuerte. ¿De verdad te vas, abuela? Sentí un nudo en la garganta. Sí, mi amor, pero eso no significa que te quiera menos. Ella no dijo nada más, y ese silencio me pesó más que 1000 palabras. El día de la mudanza llegó más rápido de lo que pensé. Marcos vino a buscarme. En su coche, no llevé mucho: mi ropa, algunos libros, la máquina de coser, una cajita con fotos, y mi vieja manta de lectura. Luciana lloró, yo también, pero eran lágrimas distintas a las que había derramado meses atrás. Estas no eran de tristeza ni de derrota, eran de cierre, de despedida, de amor que aprende a soltar. Me abracé a mis nietos con todo lo que tenía en el pecho. Pedrito, con su voz bajita, me dijo: Abuela, ¿puedo llamarte todos los días? Le dije que sí, claro que sí, y lo dije, con una sonrisa firme, porque por primera vez en mucho tiempo, me iba no huyendo, sino regresando a mí misma. Durante el viaje a Zaragoza, me quedé en silencio casi todo el camino. Marcos intentó conversar, pero yo solo miraba por la ventana. Sentía una mezcla de miedo y alivio, como cuando una niña vuelve sola de noche y empieza a ver las luces conocidas del barrio. Pasamos por calles que no veía desde hacía meses, y cada rincón me parecía más vivo que antes. Al llegar al edificio, Marcos me ayudó a subir las cosas. El apartamento estaba vacío, con olor a pintura y piso frío, pero tenía ventana, tenía una cocina pequeña solo para mí, tenía puertas que podía cerrar y abrir sin pedir permiso. Cuando nos quedamos a solas, me miró y me preguntó: ¿Estás segura, mamá? Lo miré a los ojos y por primera vez en mucho tiempo, supe que responder sin dudar, más que nunca. Esa noche dormí en un colchón improvisado en el suelo, envuelta en mi manta vieja. No había televisión, ni internet, ni lámparas de mesa, solo el silencio de una casa vacía y el sonido lejano de la calle, pero me sentí acompañada por algo que había extrañado sin saber, mi propio espacio. Al día siguiente, me desperté sin despertador. Me preparé un café, abrí la ventana y vi el cielo entero, sin rejas, sin claraboya, sin límites. El aire era fresco, y aunque no tenía muebles ni cuadros colgados, supe que estaba en casa, por fin, y lo mejor de todo era que no debía dar explicaciones.
Era un nuevo comienzo, sí, pero no desde cero, era desde mí, desde todo lo que fui y lo que aún podía ser. Ese mismo día, llamé a Carmen del centro comunitario. Su voz fue como una caricia en el oído, cuando le dije que había vuelto y que quería retomar las clases de alfabetización. Casi llora de alegría. ¿Cuándo quieres empezar?, me preguntó. Mañana, si se puede. Y al día siguiente, ahí estaba yo, con una pizarra delante, marcadores nuevos y un grupo de adultos que me miraban con nervios y esperanza. Volver a enseñar. Fue como volver a respirar. Me sentí útil. Sí, pero no por servir, sino por compartir lo que sé. Uno de los alumnos, Juan, tenía 60 años y quería aprender a leer para ayudar a su nieto con los deberes. Verlo escribir su nombre por primera vez me recordó por qué había sido profesora, y me recordó que aún tenía tanto para dar. Poco a poco, empecé a reconstruir una rutina solo mía. Me inscribí en un grupo de lectura, retomé el bordado, salía a caminar al atardecer, iba sola al mercado, hablaba con los vecinos, redecoraba mi pequeño espacio con flores frescas y cuadros pintados por mí. Un domingo me animé a hacer un viaje corto a un pueblo cercano. Me senté en una terraza con mi cuaderno y escribí pensamientos sueltos, sin filtros, como lo hacía cuando era joven. No eran grandes aventuras, pero cada una de esas pequeñas elecciones me recordaban que estaba viva, no por obligación, no por los demás, sino por mí, y aunque algunas noches el silencio pesaba o la soledad tocaba la puerta, ya no me asustaba, porque era una soledad elegida, no impuesta, y eso lo cambiaba todo. Un jueves en el grupo de lectura conocí a Elena, una mujer de edad parecida a la mía, con una mirada cansada y los hombros caídos. Durante el receso nos sentamos cerca y empezamos a hablar. Me contó que hacía poco se había mudado desde Valencia para vivir con su hija, tras la muerte de su esposo. Al escucharla, sentí un nudo en el estómago. Su historia era casi una réplica de la mía, viuda, desubicada, ignorada, dentro de una casa llena de gente. Me miró con los ojos llenos de tristeza y me preguntó en voz baja, ¿a ti también te pasa que ya no sabes quién eres? No necesité decir mucho. Le tomé la mano, le sonreí con calma y le dije, yo también pasé por eso, pero no estás sola, y no es tarde. Desde entonces, Elena y yo empezamos a vernos seguido. La invité a mis clases en el centro comunitario, y al poco tiempo ella misma comenzó a colaborar como voluntaria. La sexta florecer día a día. Al principio hablaba poco, con miedo, pero pronto empezó a reír, a proponer ideas, a sugerir actividades para el grupo. Verla así me emocionaba. Sentía que, al ayudarla a encontrar su voz, yo reafirmaba la mía. Juntas comenzamos a conectar con otras mujeres mayores que también se sentían apagadas en sus hogares. Creamos un pequeño círculo de apoyo, donde todas podían hablar sin ser juzgadas, donde nadie tenía que dar gracias por querer ser libre, y ese grupo, más que una red, se volvió un espejo donde cada una se recordaba a sí misma, sigues aquí, sigues siendo tú. Un año después de haber dejado Madrid, me miro al espejo y no me reconozco, en el mejor sentido. Mi cuerpo está más liviano, mi postura más erguida, mi piel más arrugada pero mi mirada más viva. No es que la vida sea perfecta, ni mucho menos. Hay días grises, dolores en las articulaciones, momentos de nostalgia que aprietan fuerte, pero ya no hay resignación, ya no hay ese hueco silencioso que crecía cuando vivía en casa de mi hija. Ahora, cada día tiene algo que me pertenece, una decisión, una palabra, un silencio elegido. Me siento más viva a los 74 que a los 64, porque entendí que no se trata de cuántos años tienes, sino de cuánta vida hay en tus años. Luciana y yo hablamos ahora de forma distinta. Nos llamamos una vez por semana, y ella me visita una vez al mes. Al principio, nuestras conversaciones eran tensas, como si cada palabra estuviera cargada de lo no dicho, pero poco a poco,
algo fue cambiando. En una de esas visitas, me miró con ojos sinceros y me dijo, mamá, creo que no te traté como merecías. Fue la primera vez que lo reconoció. Yo no necesitaba una disculpa para seguir adelante, pero escucharla fue como cerrar una herida que nunca había sangrado del todo. Ahora, cuando viene, compartimos el café sin apuro, sin tensiones. Ya no me pide que cocine ni que cuide a los niños. Solo quiere estar conmigo, y eso, para mí, vale más que cualquier reconciliación formal. Mis nietos también cambiaron. Ya no me ven solo como la abuela que está ahí para resolverlo todo. Ahora me llaman para contarme sus cosas, para mostrarme lo que dibujaron en clase, para preguntarme cómo va mi grupo de lectura. Pedrito, que ya tiene 9 años, me pidió que le enseñe a coser como lo hacía con su abuelo, y Julia, que antes apenas me miraba cuando vivíamos juntas, ahora me manda mensajes contándome sus problemas del instituto, sus sueños, sus dudas. Ya no soy parte del mobiliario de su vida, soy una figura presente, elegida, consultada, y eso me llena de orgullo, porque aprendieron a verme como una persona completa, con historia, con límites, con voz, como alguien que merece espacio, y lo aprendieron cuando me fui. A veces, en las noches tranquilas de Zaragoza, pienso en todo lo que atravesé para llegar hasta aquí, en lo difícil que fue al principio hacerme escuchar, sostener mi decisión frente a tantas miradas que me decían te estás equivocando. Me doy cuenta de que no fue solo una mudanza, fue una transformación profunda. Aprendí que la libertad no siempre llega como un acto grandioso, sino en decisiones pequeñas y constantes, en decir no cuando antes decías bueno está bien, en abrir una ventana y respirar sin miedo, en cocinar solo si te nace, en acostarte sin deberle nada a nadie, y sobre todo, en recordar que ser madre y abuela es maravilloso, pero no puede ser todo lo que una mujer es. Con el tiempo, más mujeres empezaron a acercarse a nuestro grupo. Algunas llegaban con los hombros encogidos, otras con una mezcla de rabia y tristeza en los ojos. Todas compartían el mismo fondo, habían sido arrinconadas por la costumbre, reducidas a roles, invisibilizadas en nombre del amor familiar. Escucharlas era como escuchar fragmentos de mi propia historia, contados con otras voces, y cada una de esas voces merecía ser validada, sostenida, acompañada. No éramos mártires ni víctimas, éramos mujeres que habían amado tanto que se olvidaron de sí mismas, y que ahora, por fin, estaban volviendo, porque volver a ti misma no es egoísmo, es supervivencia, y en ese círculo que armamos, semana tras semana, nos ayudábamos a no olvidarlo. Un día, después de una de esas reuniones, caminaba de regreso a casa con Elena cuando me detuve frente a una vidriera. Era una tienda de telas. Entramos, y sin pensarlo demasiado, compré un retazo de lino verde. Al llegar a casa, lo corté con cuidado y comencé a coser. No una prenda ni una cortina, sino un estandarte. Bordé con hilos gruesos una frase que había leído años atrás y que ahora me latía en el pecho. Mi vida no terminó al envejecer. Empezó cuando me atreví a recuperarla. Lo colgué en la pared del comedor, junto a mis fotos de juventud y mis libros favoritos. Cada vez que lo miro, sonrío, porque ese pedazo de tela, más que decoración, es un recordatorio de todo lo que logré al no rendirme. Poco después, Elena me propuso que organizáramos una charla abierta en el centro comunitario, algo simple, donde pudiéramos contar nuestras historias a otras mujeres mayores del barrio. Al principio dudé, ¿quién querría escucharme? Pero cuando llegó el día, la sala estaba llena, había mujeres con bastones, con bolsos apretados contra el pecho, con miradas cansadas pero atentas. Cuando hablé, no leí nada preparado. Solo conté mi historia como ahora la escribo aquí, con verdad, con vergüenza y con orgullo, y cuando terminé, se hizo un silencio largo. Luego, una señora del fondo levantó la mano y dijo, gracias. Me
Hiciste sentir menos loca. Esa frase me quedó grabada, porque muchas veces eso es todo lo que necesitamos, sentir que no estamos solas ni equivocadas por querer ser libres. Esa charla fue el inicio de algo más grande. Empezamos a recibir mensajes, visitas, cartas. Mujeres de otras ciudades nos contaban sus experiencias. Algunas decían que llevaban años pensando en mudarse, en hablar, en decir basta, pero no se atrevían. Otras compartían que ya lo habían hecho, pero seguían cargando con la culpa. Nuestro pequeño grupo se convirtió en una red. No teníamos logo ni financiación, pero teníamos algo más fuerte, la certeza de que nuestra voz valía, que nuestra historia tenía peso, y que cada vez que una de nosotras se animaba a hablar, otra encontraba el coraje para actuar. Así descubrí que mi historia no era solo mía, era de muchas, y que contarla no era un acto egoísta, sino una forma de tender la mano a quienes aún no pudieron dar el primer paso. Con el tiempo, algunas de esas mujeres vinieron a visitarme a casa, a veces venían solo a tomar un café y conversar, otras traían libros, tejidos, fotos de su juventud. Nos sentábamos en la mesa de mi cocina, y entre risas y silencios, íbamos desenterrando pedacitos de nosotras mismas que habían quedado olvidados bajo años de sacrificio. Había algo poderoso en ese compartir entre iguales, sin juicios, sin prisas. Nos escuchábamos de verdad, sin interrumpir, sin buscar soluciones mágicas, solo estar, con respeto y complicidad. Fue en una de esas tardes que me di cuenta de algo profundo. Lo que más cura no es hablar, es ser escuchada, y por primera vez en años, sentía que mi voz ya no rebotaba en las paredes, llegaba a otros corazones. Una mañana, mientras barría el pasillo de casa con la ventana abierta, una vecina que pasaba me saludó con una sonrisa distinta. Usted es la señora que da charlas para mujeres, ¿verdad? Me sorprendió. Asentí con timidez. Mi madre la escuchó hablar y ahora quiere aprender a leer, dice. ¿Qué le recordó que todavía puede? Me quedé sin palabras. Cerré la puerta y me apoyé en ella por un momento. No lloré, no grité, solo sonreí con los ojos llenos de luz, porque ese era el verdadero regalo de todo lo que había vivido. No solo había recuperado mi vida, también estaba ayudando a otras a recuperar la suya, y en ese instante, en ese silencio simple de una casa humilde, entendí que la libertad no es un lugar ni una etapa, es una decisión que se renueva cada día. A veces me despierto, temprano, incluso antes del amanecer, y camino descalza por la casa en silencio. El suelo está frío, pero ese frío me recuerda que es mío, que no tengo que compartirlo con nadie si no quiero. En esas madrugadas, me siento en la ventana con un té caliente y escribo en mi cuaderno, no grandes reflexiones ni frases poéticas. Escribo cosas simples. Hoy me reí fuerte, compré una flor amarilla, extrañé a Osvaldo cuando escuché nuestra canción. Esas pequeñas notas son mi manera de abrazar cada día, de no dejar que pase desapercibido, porque ahora entiendo que lo cotidiano también es sagrado, que una mujer no necesita grandes gestas para sentirse viva, solo necesita espacio para ser ella misma sin pedir permiso. Hace unos días, recibí una carta escrita a mano. Era de Julia, mi nieta. Me decía que en la escuela tenían que escribir sobre una persona que las inspirara, y ella me había elegido a mí. Decía que admiraba mi valentía, que ahora entendía por qué me fui, que quería ser como yo. Cuando creciera, libre, fuerte y capaz de empezar de nuevo. Leí esa carta 3 veces seguidas. Me temblaban las manos, porque todo lo que había hecho, todo lo que había enfrentado, tenía ahora un eco en alguien más, no solo en mujeres de mi edad, también en niñas que aprendían que la dignidad no tiene edad, que una abuela también puede ser una heroína, y eso, para mí, fue la mayor recompensa de todas, no por orgullo, sino porque dejé de desaparecer. Hoy, al mirar atrás, no siento rabia, tampoco tristeza, siento gratitud,
porque incluso el dolor me empujó a moverme, incluso el silencio me enseñó a escucharme, y cada noche en aquella habitación sin ventanas fue una semilla de esta vida nueva que floreció. Si me hubieran dicho años atrás que estaría aquí, con este grupo de mujeres, con este piso pequeño pero lleno de sentido, con mi voz tan firme y tan mía, no lo habría creído, pero aquí estoy, y no por milagro ni por suerte, estoy aquí porque un día me atreví a decir, basta, a elegir la incomodidad del cambio en lugar de la comodidad del sacrificio, y aprendí que no es egoísta quien se elige, es sabia, es humana, es una mujer que no se resigna a vivir a medias. La última vez que hablé con mi médico, aquel que en su momento me aconsejó irme a vivir con Luciana, se quedó mirándome con sorpresa. Está usted más luminosa que nunca, doña Geralda. Le conté todo, sin filtros. Me escuchó en silencio. Luego me dio la mano y me dijo, gracias por enseñarme. Salí del consultorio con él. Corazón liviano, porque hasta quienes pensaban que mi camino era locura, ahora lo veían como coraje. A veces, el cambio empieza en uno, pero termina tocando a muchos. Y si mi historia sirve para que otra mujer se mire al espejo y se diga, oh, aún puedo, entonces todo ha valido la pena, porque no envejecemos para volvernos invisibles, envejecemos para iluminar. Y yo, por fin, volví a encender mi luz. Cada vez que organizamos una reunión nueva, me gusta preparar algo con mis manos, a veces un pastel, otras veces pequeños recordatorios tejidos, como flores de lana o corazones con mensajes, no porque quiera demostrar algo, sino porque descubrí que dar, desde un lugar sano, también es una forma de afirmar mi presencia. Las mujeres que llegan, muchas por primera vez, a menudo lo hacen en silencio, con la espalda encorvada por años de peso invisible, pero basta que se sienten, que escuchen una historia como la mía o la de Elena, para que algo en sus ojos se encienda. Nadie sale igual que entró, y no por magia, sino porque allí, entre iguales, sin recetas ni fórmulas, se permiten algo que hacía tiempo no se daban, el permiso de imaginar una vida distinta. A veces me preguntan si no me siento sola, viviendo aquí sin familia directa, sin alguien que me espere al llegar a casa, y siempre respondo lo mismo, sola me sentía antes, rodeada de gente, sola me sentía cuando hablaba y nadie escuchaba, cuando servía y nadie agradecía, cuando existía solo para los demás. Ahora estoy conmigo, con mi historia, con mis tiempos, con mi voz, y cada decisión que tomo, incluso las pequeñas, es una forma de recordarme que estoy viva, que aún tengo cosas por decir, por crear, por compartir. No necesito un aplauso ni un altar, solo este espacio, esta vida, este presente que construí con coraje, y si alguna vez tengo miedo, me basta con mirar alrededor y ver a todas las que se atrevieron también, porque juntas ya no caminamos en la sombra. El otro día, al cerrar la puerta de casa después de una de nuestras reuniones, me quedé parada un momento mirando el pasillo en penumbra. Recordé la primera vez que crucé ese umbral con mis maletas, temblando de incertidumbre, dudando si hacía lo correcto, y ahora, años después, esa misma puerta se convirtió en símbolo de todo lo que logré. No fue fácil, hubo lágrimas, culpas, noches de insomnio, pero también hubo descubrimientos, abrazos nuevos, palabras sanadoras. La vida no me devolvió lo que perdí, me dio algo distinto, la certeza de que puedo empezar de nuevo las veces que haga falta, mientras me tenga a mí misma. Y si estás leyendo esto, si alguna vez pensaste que ya no tienes opción, que es tarde, que no vale la pena moverse, quiero que sepas que no estás sola. Yo también creí que era demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado todo, pero no lo era, y tú tampoco lo eres. No importa cuántos años tengas, cuánto hayas callado, cuánto te hayas apagado, siempre es posible volver a tu casa, a tu cuerpo, a tu nombre, a tu deseo. Y si hoy no puedes dar un paso, da medio, y si no puedes hablar,
escucha, y si no puedes hacer nada, solo cree que un día vas a poder, porque si yo lo logré, tú también puedes, te lo juro. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal ahora. Aquí damos voz a mujeres valientes que enfrentaron el silencio y eligieron reconstruirse. Activa la campanita para no perderte ningún relato de superación y dignidad. Y comparte este video con alguien que también necesita recordar que nunca es tarde para volver a ser dueña de su propia vida. Tu presencia aquí hace la diferencia. Acompáñanos.